Muy bien. Grabo ahí está grabando la clase. Gracias por hacerme recordar. Bueno, ya habíamos un poco hablado no, habíamos quedado en la ley moral natural, ¿no? Yo voy a buscar aquí. Ahora sí. Estamos en el número 1054. Sí, acá. Ahí está. Estamos en el 1954, ¿no? Si no me equivoco, que eran los tipos de leyes que hay, ¿no? Los tipos de leyes que hay en realidad vienen dichos en el 1952. Ahí se habla de que hay, digamos, el tipo de la ley, ¿no? Que es la regla de conducta que viene definida en 1951, eso ya lo dijimos, ¿no? Es una regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el bien común. En el caso de la ley natural, la autoridad competente es la razón, análogamente, ¿no? Que proclama una ley de acuerdo a las inclinaciones naturales, ¿no? Y la jerarquía de bienes que encuentra entre los hombres, ¿no? Y decíamos, con 1955 decía, se llama natural no por referencia a la naturaleza de los seres irracionales, porque el mundo hoy llama la naturaleza, ¿no? La contemplación de la naturaleza, uno imagina un paisaje, ¿no? No es ese tipo de naturaleza, sino que la naturaleza es la razón, porque la razón que la proclama pertenece a la naturaleza racional, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? Más básicamente, que no hay que entender la naturaleza del hombre a partir de los animales, sino al revés, entender la naturaleza de los animales a partir del hombre, podría uno decir, ¿no? Porque a decir verdad, la primera naturaleza de la cual tenemos experiencia ¿qué voy a decir? Me perdí. Me mandaron un mensajito que tengo que responder. Me pianté. No va a volver a ocurrir. Bueno, digamos, como por ser natural, ¿no? Está presente en todo hombre, 1956. Y es universal. Ahora bien, en 1957 se dice otra cosa, ¿no? Mientras que los principios permanecen invariables, son universales, la aplicación de la ley natural varía mucho, dice en 1957. Puede exigir una reflexión adaptada a la multiplicidad de las condiciones de vida según los lugares, las épocas y las circunstancias. Sin embargo, en la diversidad de culturas, la ley natural permanece como una norma que une entre sí a los hombres y les impone, por encima de las diferencias inevitables, principios comunes. ¿Qué quiere decir? Lo de la ley natural son los principios comunes, ¿no? Sobre esos principios, que de alguna manera uno podría decir que son abiertos, y son principios justamente, ¿no? O sea, los cimientos de una casa, que podrían ser los principios de una casa, son el principio de la casa, y por lo tanto son el lugar donde se sienta, pero no son toda la casa. Bueno, la ley natural
también son los principios de la conducta del hombre, pero no son toda la conducta del hombre. Y tampoco son toda la racionalidad práctica. O sea, con los principios no basta para saber qué tengo que hacer. Por eso muchos de los principios de la ley natural son negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que no mandan algo que hacer, sino que prohíben algo. Me salió absolutamente obvia la frase. Lo que quiere decir es que no determina, o sea, el precepto negativo, que en realidad parece restrictivo, es en realidad mucho menos restrictivo que el precepto positivo. Ahí a Pepe no le enseñó raro, por ejemplo, ¿ves? Que Pepe está formado, es un niño, es un nieto o bisnieto de la revolución sexual, de él y yo también, ¿no? Quizás bisnieto y yo nieto, quizás. Donde se dijo, ¿no? Prohibido prohibir, y donde parece como que una vez que nos liberamos de los no, somos libres. Somos una generación adulta y libre de las ataduras de las viejas instituciones que nos impiden vivir, ¿no? O en realidad, sí, Pepe, ¿quieres decir algo? En realidad, como decía, ¿no? La prescripción negativa es mucho menos restrictiva que la positiva. La positiva en realidad manda una cosa determinada. La negativa en realidad te dicen, bueno, fuera de estos márgenes no se puede obrar, pero dentro de este margen hace lo que quieras. Por ejemplo, el cartel de velocidad máxima es mucho más restrictivo. Un cartel que dice velocidad máxima 150 que uno que diga velocidad 130. Yo te digo, la velocidad es 130, solamente podés ir a 130. Si yo te digo que velocidad máxima 130, te digo, podés ir a la velocidad que quieras hasta los 130. No puede, o dicho de otra forma, no podés ir a más de 130. Si yo te digo no robar, te estoy diciendo, puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando esa acción no implique un robo. ¿No? En cambio, si yo te digo, a las 3 todos los días hay que levantarse a las 7:30 de la mañana, eso es mucho más restrictivo, ¿no? Sé bueno. Y también, pero tengo que ser bueno. O sea, si bien, pero si el precepto es, o sea, la ley, voy a aclarar mejor lo que estoy diciendo. Es mucho más restrictiva la ley positiva concretizada de modo tal que pueda llegar a ser práctica, ¿no? O sea, porque la ley, los preceptos negativos son universales, valen siempre y para siempre. Si vos pones un precepto positivo que valga siempre y para todos, termina siendo una vida imposible. Bien, pero en realidad me estoy yendo del tema porque esto no estaba en el texto. Lo que quería decir es que en 1957 habla de que la aplicación de la ley natural varía, y si bien los principios permanecen inalterables, la ley natural permanece como una norma que une entre sí a los hombres, por encima de las diferencias inevitables, principios comunes, ¿no? Y así, por ejemplo, ¿no? Existe sí. Quería preguntar, entonces, ¿la ley natural es lo que es recto sin necesidad de una moralidad, por así decirlo, armada? Por ejemplo, Abraham, que era un hombre justo que no tenía una moralidad armada.
pero sabía lo que era recto. Y después esto, el número 1957 habla ya más de una moral como reducida, ¿no? Como establecida para personas, la cultura y todo eso. O sea, hay como dos niveles, ¿no? El nivel natural es un nivel universal, que quiere decir que vale para todos, pero por el hecho mismo de valer para todos, eh, no está particularizado. La ley natural manda comer, pero después qué tenés que comer, no lo dice, ¿no? Y la comida, y incluso el régimen de la comida y la medida de la comida viene dado también culturalmente, ¿no? No en todas las culturas se come lo mismo, no en todas las culturas los mandatos y las formas concretas. Por ejemplo, no poner los codos sobre la mesa es una convención cultural, claramente, ¿no? Ahora bien, pero respetar las costumbres del lugar cuando uno va a comer es un signo de respeto al otro, ¿no? Y el respeto sí es universal. Entonces, si bien no poner codos sobre la mesa es una cosa que no depende, sin embargo, si vas a una casa, no poner los codos por la mesa, por más que no sea la muerte de nadie, ¿no? Y cada cultura tiene una forma, ritualiza también su forma de comer. Porque el hombre es un ser ritual, ¿no? No sé qué otro ejemplo puedo poner. El modo como la vestimenta también, ¿no? Que el hombre tenga que vestirse es una necesidad natural. Pero cómo se viste el hombre después cambia con las culturas, ¿no? Bueno, en ese sentido, la teoría del género es lo que puede aceptarse de positivo, ¿no? O sea, que los modos en que se realiza la, la identidad sociocultural o sociosexual, digamos, ¿no? El modo como la cultura mediatiza la determinación de la identidad psicosexual viene dado culturalmente, pero partiendo de algo que viene dado y que es biológico y natural, ¿no? No solamente biológico, sino natural en el sentido más pleno. Así que los sexos, que hacen referencia a un montón de cosas, si bien son determinados culturalmente, no al punto de que la cultura determine todo, ¿no? Ese es el error de la teoría de género, que termina negando que haya una base cultural de las cosas. Perdón, una base natural. Y entonces, si los varones les gustan los autitos y las mujeres las muñecas, dicen, no, estereotipos, estupidez, ¿no? Y en realidad, digamos, científicamente está demostrado, por ejemplo, que los varones están preparados orgánicamente para el movimiento, ¿no? Y las mujeres, en cambio, están preparadas más para el cuidado, ¿no? Hormonalmente, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Los niveles de testosterona y un montón de cosas determinan comportamientos y intereses, tendencias y gustos que vienen dados por la naturaleza, no de forma fija y rígida, pero sí en promedio, ¿no? Es como hay una predisposición a una cierta... La naturaleza te predispone a algo, ¿no? O sea, es lo mismo, o sea, te predispone a un cierto principio universal que después se concretiza en cada persona de una forma distinta, ¿no? Y que a los varones les guste, no sé, el movimiento, puede ser menos un pibe que termine siendo bailarín, lo cual sería un poco en contra, pero va a ser bailarín de un modo distinto de una mujer. Más allá de que el ser bailarín es más bien un estereotipo femenino, ¿no? O sea, los estereotipos tienen una base biológica y no solamente cultural, sino natural, ¿no? Bien. Entonces, esto permite, decía, esta visión, ¿no? O sea, la ley natural, que es la ley de los principios que nuestra razón elabora naturalmente, a partir de las inclinaciones naturales, permite explicar este doble
esta doble, la complejidad de la experiencia, ¿no? Y lo que muestra la historia de las culturas humanas. En todas las culturas uno encuentra ciertos principios y ciertas cosas que son variables, pero el modo como eso invariable es vivido en cada cultura varía, ¿no? El incesto, por ejemplo, es prácticamente una previsión universal, ¿no? La previsión de que el padre tenga relaciones con la hija es prácticamente, bueno, hay uno de los sociólogos clásicos famosos, que no me acuerdo el nombre, no me viene cuál de todos es, que ha hecho un trabajo sobre esto, ¿no? Sobre el incesto, y cómo es el margen donde la naturaleza se transforma en cultura, ¿no? No me acuerdo. Bueno, entonces, como dice el 1958, por más que como decía el 1957, la aplicación de la ley natural varía mucho, sin embargo, la ley natural es inmutable. Inmutable en su principio, porque da principios. Y permanente a través de las variaciones de la historia. Subsiste bajo el flujo de ideas y costumbres y sostiene su progreso. Las normas que la expresan permanecen sustancialmente valederas. Incluso cuando se llega a renegar de sus principios, no se la puede destruir ni arrancar del corazón del hombre. Resurge siempre en la vida de los individuos y sociedades. Y entonces, en 1959, dice, la ley natural, obra maravillosa del Creador, proporciona los fundamentos sólidos sobre los que el hombre puede construir el edificio de las normas morales que guían sus decisiones. O sea, la ley natural no basta, ¿no? Debe ser particularizada. Debe ser construida, si quieren. Podemos aceptar la imagen de la construcción, de la cual habla el constructivismo, pero asumiendo que los cimientos no vienen dados por el hombre, no vienen creados también. Se construye sobre algo, después, en el fondo no se puede salir de la idea de que siempre hay un sustrato que uno no pone, ¿no? Algo que viene dado y por lo tanto es natural. Pues para construir una casa, yo parto, si la casa no está, primero parto del piso que está ahí, y después parto de la naturaleza de los materiales, ¿no? No puedo poner como ventana una piedra y como pared un vidrio. Por lo tanto, por más que yo pueda construirla como se me ocurra, siempre la construya, siempre sobre algo dado. Le guste o no le guste la construcción. O sea que siempre se construye a partir de algo que nos viene dado. Por lo tanto, bueno, si quieren, y lo quieren decir así para ser modernos, podemos decir que el hombre construye su propia ley natural, su propia ley, a partir de los fundamentos que le da la ley natural. De hecho, es la imagen que usa el catecismo, de la que le da construcción. Y de hecho usa la palabra construir, ¿no? Sí. Construir el edificio de las normas morales. Que guían sus decisiones. Establece también la base moral indispensable para la edificación de la comunidad de los hombres. Solo que a este nivel es distinto, ¿no? Una cosa es cómo la ley natural sirve para guiar a la persona en su actuar, y otra cosa es cómo la ley natural sirve de principio para la constitución de la ley positiva sobre la cual está edificada la comunidad de los hombres, ¿no? Finalmente, proporciona la base necesaria a la ley civil que se adhiere a ella, bien mediante una reflexión que extrae las conclusiones de sus principios, bien mediante adiciones de naturaleza positiva y jurídica, ¿no? Que el IVA tiene que estar a 21 es una cuestión absolutamente arbitraria que no tiene nada que ver con la ley natural, ¿no? No es que el hombre meditando sobre conciencia dice, no, claramente el IVA tiene que estar a 21%. No, si está a 21 puede ser a 21, a 19, a 18, a 38.
y digamos, que el semáforo rojo no se pueda, que no se pueda pasar una calle porque el semáforo está en rojo, es una cosa absolutamente arbitraria y hasta si uno lo pensara, hasta absurda, ¿no? Si uno viniera de Marte y va a una calle y ve a un hombre que se para delante de una luz y dice, este tipo está loco. Lo que le da sentido es justamente que si bien eso es arbitrario y convencional, lo que no es convencional es que es el respeto a la persona, a la otra persona y lo justo, que significa que yo debo respetar el orden civil y debo respetar ¿cómo se llama? Sí, que debo respetar el orden, no me viene la palabra, el orden ciudadano, la ley, ¿cómo se llama? Vial, la ley vial, eso. O sea, tengo lo que es natural es que el hombre se atenga a un orden justo, que ordene las relaciones entre los hombres y entre los automóviles. Por lo tanto, cruzar un semáforo rojo puede ser un pecado mortal. Que en realidad no tiene nada que ver. O sea, llega a ser un pecado mortal porque está conceptualizado en una ley natural que le da sustento y fundamento, ¿no? Porque es un deber grave de una persona que va por una avenida a 60, como corresponde, bueno, y más si va a 80, y ve un semáforo en rojo, tiene que parar, ¿no? Si no para y se traga una bicicleta, no es casualidad. Bien, y lo mandan en cárcel y todo. ¿Por qué? Porque, entonces, por eso, sobre el fundamento de la justicia y de que cada uno debe pasar al momento que cada uno le corresponde y que no hay que pisar los peatones gratuitamente. Entonces, el Estado elabora una ley absolutamente arbitraria, pero necesaria, de que cuando un aparato que emite luz está en rojo, no se puede pasar. Obviamente que el color podría ser violeta, fucsia. Podría haber un país donde no se puede pasar con color verde y se puede pasar con color rojo, se volvería todo el mundo loco, pero bueno, podría ser, ¿no? Y en la 1960 dice una cosa más, ¿no? O sea, porque si todos tenemos la ley natural, ¿por qué la gente acepta como deber casi necesario el aborto? Que alguien esté convencido de que el aborto está bien. No solamente que lo defienda, no solamente que lo acepte como una cosa, como una cuestión de flojera moral, sino lo defiende como un derecho de justicia, ¿no? Y entonces dice, 1960, además de todo lo que dijimos, ¿no? O sea, hay una elaboración, ¿no? Sobre los principios. En este caso, el aborto para mí es muy claro igual, ¿no? Pero la eutanasia uno podría decir un poco más, ¿no? Y así otras cosas que son un poco más complejas, más. ¿Qué iba a decir? Pero dice, en 1960 dice, los preceptos de la ley natural no son percibidos por todos de una manera clara e inmediata. En la situación actual, la gracia y la revelación son necesarias al hombre pecador para que las verdades religiosas y morales puedan ser conocidas de todos y sin dificultad, con una firme certeza y sin mezcla de error. La ley natural proporciona a la ley revelada y a la gracia un cimiento preparado por Dios y armonizado con la obra del Espíritu. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay una dificultad, ¿no? Hay una dificultad primero natural. Es decir, que algunas cosas, Santo Tomás dice que algunas conclusiones de ley natural solo son alcanzables por unos pocos, ¿no? Que tienen una gran sabiduría y han tenido un gran estudio, y no me acuerdo qué más dice, algo así.
Y bueno, los demás aprenden de estos. Pero si vos no tenés un buen maestro, puede ser que algunas cosas nunca te des cuenta. Primera cosa. A esa dificultad natural se suma también el hecho del pecado original, que ha oscurecido la mente, especialmente para el bien, y le impide conocer. Entonces, como ha quedado todo el hombre, ha quedado dado vueltas, patas para arriba, entonces lo que le parece bien, o sea, el hombre termina defendiendo y argumentando a partir de sus propias necesidades y deseos, dejando de lado las cosas más importantes, ¿no? Bien. Entonces la ley natural es como el fundamento de fábrica, que es como el sistema operativo del ser humano. Vos te compras un celular y viene de fábrica con un sistema operativo. Bueno, el sistema operativo es la ley natural, ¿no? Que es, mejor dicho, la ley natural sería como esas cosas que el teléfono puede hacer de fábrica, pero que vienen un poco más allá de su mera base, ¿no? Por ejemplo, apagarse cuando tiene poca batería, ponerse en modo de ahorro de energía, ese tipo de cosas. O sea, que cosas que el teléfono hace. No, bueno, la imagen tiene sus límites. Dejamos de ahí porque. No, porque el problema es que, o sea, la ley natural no es algo que está escrito en mi ADN, está escrito en mi razón, digamos. Es una capacidad natural de la razón, es una luz de la razón, ¿no? Dice Santo Tomás. Es una luz para ver algo, ¿no? Pero lo que veo no es la ley natural. O sea, la ley natural no es el código civil, sino la luz con la cual, la luz a partir de la cual el código civil termina representando lo que el creador había puesto en mi corazón, ¿no? Pues, vuelvo a decir, es una ley solamente en sentido análogo, ¿no? No es una ley. En sentido estricto no es una ley. No existe como ley, no está, no existe. Es más bien una. Bueno, pero para eso, volviendo a de estas dos salvedades, podemos decir que es como el sistema operativo del ser humano. A partir del cual funciona toda su capacidad de obrar, ¿no? Bien, después de eso está la otra ley. Está la ley eterna, que acá no la hemos prácticamente dicho. La ley eterna que habla acá es, o sea, la sabiduría que existe en Dios y de la cual la ley natural es una participación. Bien, punto, no digo más nada. Eso es suficiente. Después viene la ley antigua, ¿no? El segundo punto, la ley antigua. Y después viene la ley nueva o evangélica. La ley antigua es no solamente la ley del Antiguo Testamento, sino también la ley por eso, la ley del Antiguo Testamento en comparación a la nueva, claramente, ¿no? Y de la cual habla San Pablo, por ejemplo, ¿no? Es decir, porque aún los mandamientos del Antiguo Testamento pueden ser parte de la ley nueva, ¿no? En 1962 dice, la ley antigua es el primer estado de la ley revelada. Sus prescripciones morales están resumidas en los 10 mandamientos. Los preceptos del Decálogo establecen los fundamentos de la vocación del hombre formado a imagen de Dios. Prohíben lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo y prescriben lo que le es esencial. El Decálogo es una luz ofrecida a la conciencia de todo hombre para manifestarle la llamada y los caminos de Dios y protegerle contra el mal. Y acá esta frase magnífica de San Agustín, como suele tener este hombre. Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no leían en sus corazones, ¿no?
Es una ley, la diferencia con la ley natural es que es revelada. O sea, Dios revela al hombre una ley, y en esa ley hay un montón de doctrinas que pertenecen a la ley natural, y como acabamos de decir que esta ley natural estaba oscurecida por el hombre, para el hombre, entonces, como dice San Agustín, Dios escribió en una ley lo que el hombre no leía en su corazón, era incapaz de leer en su propio corazón, ¿no? Entonces Dios, al ponerte la ley antigua, te dice lo que tu corazón buscaba y lo que tu razón reconoce, pero que por su propia fuerza la razón era incapaz de reconocer, ¿no? Como que la luz de la ley natural estaba como empañada, oscurecida, embarrada, o como quieran llamarlo, ¿no? Y le impedía iluminar al punto tal que descubrir en plenitud toda la ley natural, ¿no? 1963. Según la ley, entonces viene la visión un poco cristiana de la ley antigua. Digamos, la ley natural, pero obviamente, perdón, volviendo un poco para atrás, la ley natural es mucho más que la ley natural, ¿no? Pero, bueno, según la tradición cristiana, la ley santa, 1963, espiritual, es todavía imperfecta. Como un pedagogo muestra lo que es preciso ser, pero no da de suyo la fuerza, la gracia del espíritu para cumplirlo. Esta imagen del pedagogo es muy gráfica, ¿no? La imagen de San Pablo, que seguramente ya conocen. El pedagogos es el que conduce al niño al maestro. Entonces la ley es el pedagogo en este sentido, que la que nos conduce de la mano a Cristo. Es decir, entonces porque según San Pablo, ¿no? Muestra, como un pedagogo muestra lo que es preciso ser, pero no da de suyo la fuerza, la gracia del Espíritu Santo para cumplirlo. A causa del pecado que ella no puede quitar, no deja de ser una ley de servidumbre. Según San Pablo, tiene por función principal denunciar y manifestar el pecado, que forma una ley de concupiscencia del corazón del hombre. No obstante, la ley constituye la primera etapa en el camino del reino. Prepara y dispone al pueblo elegido y a cada cristiano a la conversión y la fe en el Dios Salvador. Proporciona una enseñanza que subsiste para siempre, como la palabra de Dios. Es decir, la ley antigua manifiesta el pecado, dice dónde está, y como, o sea, como uno es malo y obra el mal, la ley te dice que estás obrando mal. Es como que estás robando, ¿no? Imagínense, ustedes están robando en un supermercado o algo, no sé, otra cosa. Estás entrando a la casa en la habitación de tu hermano a robarle las zapatillas, por decir una tontería, y de pronto alguien prende la luz y quedas ahí en evidencia. Bueno, algo parecido, ¿no? O sea, pero esto para uno mismo, ¿no? Como la ley prende la luz delante de la propia conciencia y tú dices, ¡oh! Mirá las cosas que estaba haciendo yo. Yo creía que era buenito, que era un hombre santo. Mirá las porquerías que estoy haciendo, ¿no? Cuando uno conoce la ley, se escandaliza. Hay gente que pasa mucho, ¿no? Gente que se da cuenta de una cosa y dice, uy, no, ¿cuánto cree que fue para atrás en la vida moral y espiritual? No, simplemente te diste cuenta de algo que no te das cuenta antes. Al aumentar la luz te sentís peor, pero no es que estás peor. Simplemente ahora lo ves más, ¿no? Bueno, así que es un poco el sentido de la ley para San Pablo, dicho en dos palabras, es este, ¿no? Manifestar el pecado para hacerte dar cuenta que sos un pecador. Queda un minuto, así que seguimos. Entonces la ley hace que uno aprenda la obediencia. Según San Ireneo tiene un texto buenísimo. Se los podría pasar si quieren. 4.
Anilonia 415, me parece que es. Bello.